¿Sabes qué es ser un buen comunicador o una buena comunicadora? ¿Sabías que realmente ser buen comunicador no tiene que ver tanto con hablar muy bonito, utilizar tonos de voz padrísimos, tener una comunicación rimbombante, diplomática, retórica, sino más bien tiene que ver con aprender a poner en común? ¿Te gustaría saber qué es eso de poner en común? ¿Te gustaría evitar los errores de comunicación más comunes que hay en la vida personal, laboral, con el jefe, el compañero, el colaborador, la pareja, los hijos? ¿Te gustaría ser una comunicadora o un comunicador eficaz? Quédate conmigo en este programa. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda con gusto Abel Núñez, el comunicólogo de la mente. Y hoy estamos en un episodio más del programa PNL para Todos, Programación Neurolingüística para Todos, un podcast tipo curso o un curso tipo podcast, como lo quieran ver. El episodio de hoy creo que es hiper importante, es el modelo de la comunicación de la PNL o comunicar es un arte, aprende. Y esto de poner en común es muy importante, es con lo primero que quiero empezar y básicamente al comprender qué es eso, créanme que mejoraremos muchísimo nuestra forma de comunicarnos. Cuando entendemos que el mapa no es el territorio como ya lo hemos visto, que el territorio es todo lo que está allá afuera de mis sentidos y que yo percibo con mis sentidos ese territorio y lo represento o lo mapeo en mi mente, pues entonces sabemos que lo que está dibujado aquí en mi mente o representado, pues no es el territorio. Es como en un mapa de tu país, de tu ciudad, no está la tierra, no está la gente, no están las calles, solo está un dibujo, una representación de eso. También nosotros los seres humanos tenemos una representación, nada más que es más rica porque es una representación tanto visual, auditiva, kinestésica, olfativa, gustativa. ¿Sí? Es más rica la representación, pero sigue siendo una representación. Ahora, cada persona por su cultura, por su genética, por su experiencia previa y otras variables, pues representa la información, el territorio diferente a ti. Aquí sí aplica este principio de cada persona es un mundo. Claro, porque cada persona tiene un mapa a veces ligeramente o a veces profundamente diferente que el de los demás. Poner en común es eso, es aprender a comunicarme de tal manera que yo pueda transmitirte lo que está en mi representación, en mi mapa, a ti y que tú lo puedas ver, sentir, escuchar muy parecido a como yo lo tengo para que me entiendas, para evitar malentendidos, para evitar malinterpretaciones. Eso sería genial. Y créeme, se puede, quizá no al 100%, pero sí podríamos maximizar la forma en que nos entendemos, nos explicamos. Bien, quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Tú sabes a qué sabe la sal? Seguramente sí sabes a qué sabe la sal. Ahora inténtaselo explicar a alguien. ¿Cómo le dirías a alguien a qué sabe la sal? Esto lo he hecho muchas veces en cursos de comunicación y hay personas que dicen, pues salada, la sal sabe salada. Bueno, eso no hace que yo, si nunca he probado la sal, no hace que yo entienda, que yo sepa a qué te refieres. ¿Te das cuenta cómo en tu mapa de la realidad tienes muy bien mapeado o representado el sabor de la sal? Sin embargo, no somos tan habilidosos para expresar a qué sabe la sal y que al otro que no la ha probado no le quede más claro. Y entonces tendríamos que recurrir a otro tipo de recursos. Te decía que no necesariamente es hablar muy rimbombante y diplomático con muchos tecnicismos. Habrá personas que utilicen tecnicismos. Bueno, es un potencializador de los alimentos que hacen que se modifique el sabor y que tú, sí, pero aún así no me queda claro a qué sabe la sal. ¿Qué pasaría si llega alguien y aunque no sepa utilizar muchos tecnicismos, no sepa hablar muy bonito, te dice, bueno, ¿alguna vez has probado el agua de mar? Ah, sí. Ah, pues más o menos a eso sabe la sal, ya que el agua de mar tiene sales, por tanto es salada. O
¿Alguna vez has probado tu sudor? Ay, pues sí, sí lo he probado. Ah, bueno, ese sabor que tiene el sudor es muy parecido a lo que sabe la sal. Solo imagínalo que lo viertes en alimentos. Entonces cambia el sabor de los alimentos con ese complemento. Eso sería más aproximado para que puedas tú comprender mejor lo que en mi mapa está representado. Hay cosas muy sencillas y hay cosas muy complejas. Lo más complejo, a eso le llamamos la estructura profunda del aprendizaje, del conocimiento. Por ejemplo, una habilidad. No te podré decir con palabras cómo andar en bicicleta si tú nunca has andado en bicicleta. Te podría dar indicaciones de cómo hacerlo, mas eso no haría que yo te traspase mi experiencia, ¿verdad? Entonces, claro que hay conocimientos más profundos que implica una comunicación más compleja y hay otras cosas más sencillas como cómo levantas un vaso. Bueno, estiras la mano, abres la palma, la cierras, presionas y te tomas tu matecito como yo, ¿no? Entonces va a depender qué quieras comunicar. Lo importante es que te quede claro, tu propósito es poner en común. Y entonces hay que buscar recursos. Hay 3 principales complementos de la comunicación, componentes de la comunicación, que sería tus palabras, tu estructura vocal, que sería la velocidad, el ritmo de tu voz, los tonos de voz que utilizas. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que de pronto me dicen, es que el tono de voz que utilizaste da a entender otra cosa a lo que dices que es la intención de decir eso, ¿no? Entonces es muy diferente decirle a alguien con un tono de voz más áspero, dame eso, a decir, ay, dame eso. Pues es diferente, los tonos de voz van cambiando el significado que la otra persona le da a lo que le estás diciendo. Y la tercera sería la expresión corporal. Tus gestos, tus movimientos, eso dicen muchas cosas. Algo mucho más complejo en este tercer componente sería el cómo tú enseñas. Por ejemplo, en un curso, si yo solamente, aquí es un podcast, hay una versión en video, pero normalmente estoy buscando de que se pueda entender, poder explicar las cosas solo con la voz, por eso no utilizo ningún recurso adicional visual, pero en los cursos yo suelo tener una estructura donde siempre estoy enseñando algo, o sea, siempre estoy mostrando visualmente algo, videos, una presentación de diapositivas o algo visualmente. Lo explico, pongo ejemplos, los pongo a reflexionar, los pongo a practicar. Entonces la parte de la práctica sería como la parte de la expresión, que puedan utilizar todos los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, para que se entienda mejor lo que yo quiero enseñar en ese curso. Entonces esos 3 componentes siempre van a ser bien importantes. Pero lo más importante en el modelo de la comunicación es lo que sigue. Todos los seres humanos tenemos 3 procesos mentales adicional al de la propia percepción por tus sentidos. Es decir, el ver, el escuchar, el sentir, el oler y el gustar ya de por sí son un filtro, son un proceso que filtra información. Pero ahorita ese lo vamos a hacer a un lado porque es lo que explicamos en el episodio pasado. Y solamente nos vamos a quedar con los 3 procesos o filtros de comunicación. Eso es el modelo de la comunicación de la PNL. El primer proceso o filtro que vamos a ver es el de la omisión, el segundo es el de la distorsión y el tercero es el de la generalización. Esos 3 filtros mentales o procesos mentales todo el tiempo están ahí presentes. Tú puedes dejarlos en automático, que eso puede ser peligroso y así lo hacemos la mayoría de la gente, o lo puedes poner en manual, que eso requiere más concentración, voluntad, esfuerzo, pero te permite entender mejor el territorio y expresar mejor tu mapa. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y ya se darán cuenta de lo importante de esto. El primero entonces sería el filtro o proceso de la omisión. Por ejemplo, tú en este momento estoy seguro que estás omitiendo cosas, omitiendo información que sí están recibiendo tus sentidos, mas no los estás atendiendo. Por ejemplo, en este momento estoy segurísimo que no estás concentrándote
en ser consciente que tienes ojos, o que tienes una boca, o que tienes piel. Y en cuanto te lo digo, una parte de tu mente atiende eso, se enfoca en eso. O quizá no estás siendo consciente de la temperatura del lugar donde estás. Algunos puede que sí, pero muchos otros puede que no. Y cuando te lo digo, te haces consciente, es decir, atiendes esa información, dejas de omitirla. Cuando hablamos también hacemos lo mismo, omitimos información. Ahorita veremos eso. Entonces, en cada proceso te voy a explicar a qué se refiere, te voy a dar un pro, un beneficio de ese proceso o filtro, un contra de ese proceso o filtro y cómo funciona al comunicarnos. Entonces, ¿cuál es el pro de este proceso mental de omitir? El pro es podernos enfocar, podernos concentrar en lo que nosotros queramos. Entre más habilidosos seas para tener pensemos en modo manual este filtro, este proceso, entonces más fácil podrás tú decidir en qué concentrarte y en qué no. Por ejemplo, algo que yo, después de varios años de estar meditando, llevo muchos años meditando, aunque a veces no lo hago tan constante, pero la meditación me ha dado esta habilidad de enfoque, tanto que yo podría, otras personas he notado que no, yo podría leer un libro o estarme concentrando en algo aunque haya mucho ruido, aunque pasen autos, aunque un niño esté llorando, aunque esté habiendo demasiada distracción. Yo puedo concentrarme porque he desarrollado esa habilidad. Entonces tú puedes también desarrollarla, no solamente meditando, hay otras maneras, pero qué padre sería que tú puedas concentrarte en lo que tú quieras y omitir lo que tú quieras. El contra, digamos, el perjuicio de este filtro, de este proceso, sería perderte de información valiosa que pudiera hacerte muy útil en el momento. Por ejemplo, estás en una clase o en un curso y estás tú distrayéndote con tus pensamientos, tus recuerdos, tus pendientes y no atiendes la información. Pues eso es un contra. O vas caminando, vas muy concentrado en tu teléfono, respondiendo un WhatsApp o un mensaje en redes sociales y ¡pum!, te tropiezas porque no viste el objeto que estaba frente a ti. Ese es el contra. Ahora, al comunicarnos, también aparece este filtro. Te voy a poner ejemplos. Hay nombres muy técnicos, te los voy a decir tal cual para que te familiarices con las palabras técnicas de la PNL. El primer tipo de omisión al hablar es la omisión de sujeto. Cuando omitimos, por ejemplo, el responsable de algo. Ese es un primer tipo de error de comunicación al hablar. Pensemos que le digo a mi esposa, oye mi amor, mañana saquemos la basura. Y ella me dice, sí mi amor, mañana saquemos la basura. Y al día siguiente la basura sigue en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque omitimos decir el responsable de esa actividad. Algo tan sencillo como eso nos puede causar problemas en el trabajo o en la familia. Mi amor, no sacaste la basura, pero yo pensé que la ibas a sacar tú. No, te dije que la sacaras. No, no me dijiste que la sacaras, dijiste saquémosla. Y yo supuse que... Esto es algo bien importante. Donde hay omisión de tu parte, habrá interpretación de la otra parte o suposición de la otra parte. También, si la otra parte se comunica contigo con omisiones, por tu parte podrá haber interpretaciones, suposiciones. Pues por eso es tan importante ser más específicos o aprender a preguntar. Otro tipo de omisión sería omitir la definición de verbos, omitir la definición de adjetivos y omitir la definición de adverbios. Sé que puede sonar a clase de español, pero créanme que es muy importante. Obviamente, pues todos conocemos que es un verbo, cualquier palabra que hable de un proceso o una acción, caminar, motivar, comunicar. Un adjetivo es lo que califica a un sujeto, grosero, bonito, feo, grande. Y un adverbio es lo que califica al verbo, rápido, bien hecho, esa actividad bien hecha, y cualquier otra cosa que tú digas de cómo quieres que una acción sea o cómo catalogas o etiquetas una acción. Entonces, voy a poner ejemplos. Recuerden, esto es para cuando hablamos o cuando escuchamos que alguien comete este error.
Entonces está, por ejemplo, en el trabajo, yo soy el líder de un equipo y me tengo que ausentar y le pido a una persona que me apoye y le digo, oye, ayúdame por favor a motivar al equipo mientras regreso. Y me voy. Y hoy en mi imaginación, cuando le digo ayúdame a motivar, motivar sería un verbo que yo omití la definición, para mí qué significa motivar, y la persona se queda, no sé, contándoles un chiste. Regreso y digo, ¿qué estás haciendo? Pues les estoy contando chistes para motivar. No, ¿cómo crees? O sea, yo no te pedí eso. O sea, yo lo que quiero es que los motives, que les des un discurso de cómo pueden hacer mejor su trabajo, que hagas que se pongan la camiseta. Pues eso no me dijiste. Pero tú tampoco me preguntaste. Entonces los dos tienen el 100% de responsabilidad. Cuando uno habla, tiene que aprender a evitar omisiones valiosas. Claro, no tienes que ser específico 100% porque imagínate, o sea, sería muy difícil una comunicación, sería muy extensa un diálogo. Pero sí tratar de no omitir cosas valiosas como sujetos, como qué significa para ti ese verbo, qué significa para ti ese adjetivo o qué significa para ti ese adverbio. En otro caso, podría decirte, en esta ocasión, mira, no me gustó cómo hiciste esta actividad en la casa, no me gustó cómo limpiaste. Te pido que en esta ocasión lo hagas bien hecho. Bien hecho sería como el adverbio, lo que califica a la acción de hacer o de limpiar. Y entonces regreso y te digo, pero qué asco dejaste aquí, qué tiradero. Bueno, es que así yo me organizo. No, eso no está bien hecho. Es que tú nunca definiste qué era bien hecho. Y la otra persona nunca te preguntó qué era bien hecho para ti. Cada quien asumió, tú asumiste que podría entenderte y la otra persona asumió que podría entenderte a ti. ¿Sí me explico? Entonces, tratemos de evitar ese tipo de omisiones. Luego tenemos un segundo proceso o filtro, que es el de la distorsión. Y entonces, ¿para qué sirve la distorsión? Distorsionar es maquillar la información que recibes por tus sentidos con tu experiencia previa. Eso es distorsionar. La palabra distorsión aquí no tiene ni una connotación positiva ni negativa, es neutra. Distorsionar es neutro, ¿vale? Ya luego veremos que sí no es tan útil, pero distorsionar es neutro. Por ejemplo, vas caminando y estás a punto de cruzar una calle. Y antes de cruzar te detienes y volteas a los lados a ver si no viene un auto porque te puede atropellar. Bueno, para poder detenerte y ver a los lados, tuviste que distorsionar tu realidad. No te das cuenta porque es en automático, pero tuviste que suponer que podría venir un auto. ¿Por qué lo supusiste? Porque tú sabes que en calles como esa pueden venir autos. Entonces, esa suposición que hiciste te fue útil, te ayudó a prevenir. Pero ¿qué pasaría si una persona dice, no, yo no salgo a la calle ya? ¿Por qué? Porque me van a atropellar. Esa persona también está suponiendo, esa suposición también le ayuda a prevenir, pero no es útil, porque la está limitando, la está esclavizando, la está haciendo sufrir incluso. Ya no salgo porque me van a atropellar. Entonces, aquí hay algo bien importante que suelo decir a mis alumnos de los diplomados, que es, el problema no es suponer, el problema no es distorsionar, el problema es creerte la suposición, darla por hecho. El problema es creerte la distorsión, darla por hecho. Entonces, ¿qué es lo positivo? ¿Cuál es el pro de distorsionar la información que recibimos de nuestros sentidos? Pues es prevenir, es anticiparte, es que tu experiencia te sirva para algo. Eso es el beneficio. Pero ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio o el contra sería malinterpretar la información porque te basas en tu experiencia. Pensemos que alguien se te queda viendo y en tu experiencia eso significa que le gustas y te lo crees y empiezas a interactuar como si le gustaras y al final haces un oso, ¿no? O lo contrario, en tu experiencia previa que alguien se te quede viendo es que le caes mal, que te está retando y ya te empiezas a pelear con esa persona y demás cuando nada que ver, porque su experiencia, su mapa es muy diferente al tuyo. Entonces sí es útil, sobre todo cuando la ponemos en manual,
este filtro, este proceso, y buscamos que nos sirva. Entonces, ¿cuál es el pro? El pro, insisto, es prevenir, es ayudarnos. El contra es malentender, malinterpretar y sufrir. De hecho, el sufrimiento humano viene de este proceso, de este filtro. La razón por la que, por ejemplo, nos duelen tanto nuestra historia personal cuando hablamos de eventos traumáticos es porque a recordarla le metemos distorsiones que hacen que suframos emocionalmente y psicológicamente. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia prácticamente es dominar el arte de distorsionar para bien, para tu propio bienestar. Una persona resiliente voltea su pasado, ve esos eventos traumáticos y ya no los ve como traumáticos, los ve como aprendizajes, le saca una utilidad a eso y le ve un beneficio en su vida actual. Eso es resiliencia. Entonces, tú podrías ser más feliz, vivir más en paz, más tranquilo, si aprendieras a distorsionar a tu favor. Ahora, al comunicarnos, ¿cómo nos afecta este proceso? Bien, hay básicamente 4 diferentes tipos de distorsiones que les voy a compartir. Hay más, pero estas son como las principales. La primera se llama lectura de mente. Cuando tú crees saber lo que el otro va a decir, va a hacer, va a sentir, eso es una lectura de mente. No se lo digas porque se va a enojar. No, ¿para qué le dices? No va a hacer caso. Ay, siempre responde de esta manera. No tiene caso que lo hagamos. Esas son suposiciones llamadas lectura de mente que no te convienen. Porque aunque tengas evidencia de que las últimas 10 veces ha respondido como respondió, aún así no te conviene porque te estás creyendo la suposición y eso te está limitando. No sabes si en el momento está de buen humor, no sabes si en ese momento puede responder diferente, no sabes. Entonces trata de no hacer lecturas de mente. La otra es causa-efecto, así se llama el otro tipo de distorsión lingüística, que es cuando una persona te dice, yo me enojé porque tú me alzaste la voz. Eso es causa-efecto, o sea, la persona supone que el alzar la voz tiene la capacidad de crear una molestia en alguien. Esa causa-efecto es una distorsión mental porque no es verdad. Sería verdad si cuando alguien alzara la voz, todos los presentes se molestaran. Pero no es así. Entonces, en tu mente, por tu experiencia previa, aprendiste a molestarte cuando alguien alza la voz, pero seguramente fue porque tu papá lo hacía, o hubo un evento donde sucedió algo y te quedaste con ese recuerdo, se quedó anclado, memorizado y por eso reaccionas así. Pero no necesariamente la voz de esa persona va a crear tu emoción de enojo. Esos son causas-efecto. Entonces, pensarlas y decirlas, ese es el error. No es verdad que tu mirada me va a causar eso, no es verdad que porque alces la voz me voy a sentir de esta manera. No, esas son distorsiones. Entonces hay que saber desafiarnos, hay que saber preguntarnos, ¿realmente es así? También cuando alguien te diga, solamente que hay que ser sutiles, cuando alguien te diga, es que me enojó que me hayas volteado a ver de esa manera. Sutilmente pregunta, oye, pero ¿cómo es que te puede molestar que yo te haya volteado a ver así? ¿Cómo lo entendiste? Pues lo entendí que te caigo mal, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Si realmente tú no puedes saber cómo pienso o cómo siento, si a veces ni siquiera yo me entero de qué estoy pensando y por qué pienso lo que pienso. Entonces, ese tipo de desafíos ayudan a que la otra persona se dé cuenta que está cayendo en un error lingüístico o en un error de comunicación mental o lingüístico, ¿sí? Y otro error lingüístico de distorsión sería la equivalencia compleja. La equivalencia compleja es parecida a la causa y efecto. Solo que causa y efecto es A provoca B. Como tú me viste de esa manera, yo me enojé. Sí, A provoca B. La equivalencia compleja es A es igual a B. Pero A y B no son iguales. Por algo A es A y B es B. Entonces, cuando yo doy cursos o conferencias y alguien no me está volteando a ver o alguien está con su teléfono, yo puedo decir, no le interesa la clase.
no le interesa la conferencia. Pero me lo creo y le reclamo y le digo, oye, ¿por qué no estás poniendo atención? Si no te interesa, salte. Y me dice, no, estoy tomando notas, me interesa mucho. Ah, ¿estabas haciendo eso en el teléfono? Sí, estaba tomando notas. Entonces por eso es distorsión, porque yo supuse algo y me lo creí. Entonces yo creí que porque alguien está utilizando el teléfono o no le importa o está distraído. En una ocasión estaba dando una conferencia, llegó una persona a la mitad de la conferencia, se sentó hasta adelante en un espacio que había y se la pasó bostezando esa media hora restante. Y yo francamente me molesté, eso fue hace más de 10 años. Me molesté, me sentí incómodo. Total que al final llega conmigo, se disculpa, me dice que estaba muy como interesado en tomar la conferencia, que venía de lejos, de una hora de distancia, y que la noche anterior se había tenido que desvelar muchísimo y que por eso venía todo somnoliento y cansado, que lo disculpara, pero que realmente le interesaba la conferencia. Y yo creyendo que venía acarreado, que alguien le había obligado a ir a la conferencia, que no le interesaba. Entonces, como esa hay muchísimas más historias, seguramente tú tienes un montón de estas, ahorita que te lo estoy contando, seguramente estás haciendo memoria de muchas cosas que te pueden estar pasando y que fueron equivalencias complejas. Y en cuanto te detectes o en cuanto identifiques que son equivalencias complejas, ya, ese es un error de comunicación que hay que saber refinar. Y el último que te comparto son las presuposiciones. Cuando tú presupones es cuando tú dices, por ejemplo, y si yo hubiera estudiado medicina, me hubiera ido mejor económicamente. Ese hubiera, como dicen, no existe, pero esa presuposición de que si hubieras hecho esto, hubieras obtenido lo otro, no es 100% válido ni comprobable. ¿Cuántas personas que estudiaron medicina quizá no les fue bien en su negocio? Entonces, ni te lo garantiza, ni por no haber estudiado medicina significa que por eso actualmente no vas a ganar el dinero que tú quisieras. No tiene que ver con eso. Creemos que tiene que ver con eso, pero no necesariamente es así. Si tú me hubieras dicho a tiempo, yo hubiera tal cosa. No necesariamente. También hay responsabilidad en ti, en tu forma de tomar decisiones, de pensar las cosas, etc. Entonces, cualquier tipo de presuposición hay que tener cuidado porque puede tener errores cognitivos, mentales, y al expresarlos, pues también. Por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Las supersticiones, muchas supersticiones son del tipo presuposiciones, nada más que tienen una construcción diferente. Esto causa lo otro, será más como un tipo de causa-efecto. Si te cruzas por debajo de una escalera, esto pasará. Sí, es como una causa-efecto futurista. Lo creemos y actuamos en consecuencia. Quizá la primera persona que dijo que si te cruzabas debajo de una escalera te iba a ir mal, quizá esa persona le fue mal, pero no necesariamente fue porque cruzó por debajo de una escalera, seguramente fue por otra razón, pero la persona supuso que era por eso, lo estableció como un paradigma, como una realidad, y hubo otras personas que lo creyeron. ¿Sí? Y el último proceso es el proceso de la generalización, proceso o filtro de generalización. La generalización, podríamos decir que su definición es crear conclusiones totalizantes a partir de hechos particulares. Típico, todos los hombres son iguales. Ah, caray, a ver, primero déjame te pregunto, ¿tú conoces a todos los hombres? Pues no, pero seguramente, desde que hablas de seguramente ya estás suponiendo que eso sería una distorsión. Pero dime, ¿en qué te basas para decir que todos los hombres son iguales? Bueno, tuve 5 novios en mi vida y todos fueron iguales. O sea, ¿tú crees que por haber tenido 5 novios y que esos 5 novios hayan sido iguales, entre comillas, todos los demás van a ser así? Sí, bueno, esa es una generalización. Cuando a partir de hechos particulares totalizo, concluyo algo. Una vez intenté crear un negocio y me fue, pero pésimo. Soy malo para los negocios. Híjole, ten cuidado con esa construcción mental, porque decir soy malo para los negocios por una vez que intentaste poner un negocio es una hipergeneralización que puede ser muy tóxica, que puede ser muy limitante. Entonces, primero, ¿qué es el pro? ¿Cuál es el pro de generalizar?
que es muy interesante porque también es útil, es el aprendizaje acelerado. Por ejemplo, una vez te enseñaron a abrir una puerta cuando eras un niño o una niña. Te dijeron, mira, esto se llama puerta, esto se llama perilla y hay que girarla a un lado o al otro. Y después empujar o jalar y se abrirá la puerta. Y entonces tu mente, cuando estabas chiquito, chiquita, tu mente dice, todo lo que se parezca a esto se llama puerta y todo lo que sea puerta se abre igual. Pero vas creciendo, vas a la casa de un amiguito y no tiene perilla la puerta. Tiene, no sé, solamente un cerrojo y solamente se puede abrir con llave. Ah, ahí aprendes a que no todas las puertas se abren igual. Luego creces, vas a un banco, a un banco económico y al entrar ves que se abre con un sensor. ¡Wow! Y entonces aprendes que también las puertas se abren con sensor. Eso se llama contextualizar. Lo contrario a generalizar es contextualizar. Entonces, en algunos casos, será muy útil aprender aceleradamente. Por ejemplo, pensemos en el mismo ejemplo de los negocios. ¿Qué pasaría si tú haces un negocio y te va muy bien y generalizas y dices, yo soy bueno para los negocios? Posiblemente esa generalización, aunque también tenga su grado de no confiabilidad y validez, sea más útil porque te va a generar confianza, te va a generar certeza y te vas a atrever a hacer más cosas. Entonces, hay generalizaciones muy útiles, aprendizaje acelerado o creencias positivas, capacitadoras, y hay generalizaciones inútiles. Las inútiles, el contra es eso, que te provocan creencias limitantes, creencias dañinas, como de que todos los hombres son iguales, como de que nunca te va a ir bien en la vida, como que si tu papá tuvo escasez económica y tu abuelo, tú serás pobre también. Son generalizaciones que no te son útiles y hay que aprenderlas a desafiar. Lingüísticamente, ¿cómo escuchamos generalizaciones de alguien? Bueno, una, cuando utilizamos cuantificadores universales. ¿Qué es eso? Cuando alguien dice siempre, nunca, nada, jamás. Siempre me hablas así. No es verdad. Nunca me escuchas. Y en este momento que te estoy escuchando, ¿que ya no cuenta? Bueno, en esta ocasión sí, entonces ya no es siempre. Entonces hay que tener cuidado con decirnos a nosotros mismos o decirle a alguien más este tipo de cuantificadores porque puede totalizar y eso puede que haga que la comunicación se malentienda o que haya desavenencias, que haya problemas en la relación con la otra persona. Ahora, hay generalizaciones que son correctas. Todas las personas que estamos aquí presentes en este salón tenemos un corazón. Pues pensemos que esas 5 personas de ese salón pues sí tienen corazón. Entonces no siempre que utilices la palabra siempre, nunca, nada, jamás es un error. Va a depender, si no se puede comprobar, si no es válido, entonces ahí está el error. También cuando utilizamos la palabra bueno o malo, es que es malo que le griten a los niños. Eso es una generalización porque estás diciendo que en todos los contextos es malo y no necesariamente. Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicen palabras como bueno o malo, porque muchas veces en ciertos contextos eso que llamas malo podría ser bueno o adecuado, o eso que llamas bueno en otros contextos podría ser malo o inadecuado. Entonces, ¿es malo o es bueno que le griten a los niños? Ni malo ni bueno, va a depender del contexto. En el contexto donde el niño no te está haciendo caso y le gritas, es adecuado, quizá no sea tan adecuado porque puedes traumatizarlo, porque el niño puede entender que no lo aceptas como es, ¿sí? Pero en el contexto donde el niño va corriendo y viene un auto que lo puede atropellar, ¿es bueno o es malo? Pues es muy bueno, es muy adecuado gritarle y decirle, ¡hey! ¡Cuidado, viene un auto! Ahí es muy adecuado. Entonces tengan cuidado ustedes cuando escuchen o cuando digan esto es bueno, esto es malo. Siempre hay que ver el contexto, porque en ciertos contextos puede ser lo contrario. Y la última que les quiero compartir es cuando utilizamos palabras como debo, tengo, necesito, puedo. Eso se llaman operadores modales, así se llaman. El problema con estas palabras es que, por ejemplo, debo o tengo implican obligación. La pregunta es ¿quién te está obligando? Cuando dices tengo que ir a trabajar, ¿quién te obliga?
mi jefe. No es verdad. No creo que te ponga una pistola o te encadene y te jale. O sea, no creo que a ti te esté pasando eso. Entonces no es un deber, no es una obligación. Es una decisión, es un gusto. O ponle que no sea un gusto, pero sí una decisión. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, ay mamá, es que no puedo ir a visitarte porque estoy muy ocupado. No es que no puedas. O sea, cuando dices poder, estás hablando de capacidad. Cuando dices no puedo, estás diciendo que no eres capaz, que eres incapaz. Y no es verdad. Si eres capaz, lo único que está pasando es que estás priorizando de forma diferente. Entonces, aprende a hablar para responsabilizarte de lo tuyo y no dejárselo como a esa obligación que está ahí, a ese ente que te obliga a hacer o no hacer, que te capacita o te incapacita. Entonces, utiliza palabras como decido, priorizo, quiero, me gusta o algo semejante. Entonces, no tengo que ir a trabajar. Yo decido ir a trabajar porque quiero pagar mi casa, porque quiero irme de viaje. No es que no pueda ir a ver a mi mamá. Yo francamente estoy ahorita priorizando más esta actividad que voy a hacer el fin de semana por la de visitarla. Eso te da mucha más responsabilidad y ahora te empodera. Cuando utilizas puedo, no puedo, necesito, no necesito, tengo, no tengo, debo, no debo, estás empoderando a un externo y tú te estás desempoderando, te estás victimizando. Hay que aprender a reconocer eso porque el lenguaje nunca es inocente. El lenguaje tiene consecuencias en tu mente y en la mente de los demás, en tu mapa y en el mapa de los demás. Espero, justamente ahora que estoy hablando de que un buen comunicador es el que puede poner en común, espero haber podido poner en común este modelo de comunicación. Hay mucho más de esto. Hay ocasiones en que le dedico 3-5 horas en un diplomado a hablar del modelo de la comunicación. Obviamente ponemos más ejemplos, hacemos roleplay o estudios de caso y demás. Pero espero que con esta información tengas ya una luz de esos 3 errores de comunicación que también pueden convertirse en 3 aliados, 3 grandes recursos o herramientas que puedes utilizar para comunicarte mejor con los demás y también contigo mismo, contigo misma. Recuerda que también existe la comunicación tipo intracomunicación. Y cómo te comuniques contigo mismo, contigo misma, tiene un impacto en tus emociones, en tu percepción, en tus resultados, en tu bienestar. Así que hay que tener cuidado y ser muy conscientes de cómo utilizamos los 3 filtros de comunicación. Y pues la moraleja es que va a depender muchísimo más de lo que tú te imaginas, el cómo vivas la experiencia llamada vida, de acuerdo con cómo utilices tus 3 filtros o procesos de comunicación. ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres vivir más empoderado o empoderada? ¿Quieres vivir más en paz? Responsabilízate de estos 3 filtros y empieza a utilizarlos a tu favor. ¿Quieres lograr más cosas en la vida? Entonces aprende a hacer generalizaciones más útiles. Recuerda, las generalizaciones crean creencias. Las distorsiones previenen y maquillan la realidad. Las omisiones hacen que te enfoques en algo. Trabaja en enfocarte en lo que más te convenga, en crear la realidad que más te convenga y en tener un sistema de creencias que más te convenga sin que afecte a los demás. Al contrario, que beneficie a todos en un ganar-ganar. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Yo espero que te sea muy útil. Lo hago con muchas ganas, con mucho entusiasmo y gusto. Compartir este practitioner de PNL en modo podcast. Comparte este video o audio. Comparte el podcast. Coméntame qué te está pareciendo. También dame retroalimentación de qué puedo mejorar. La verdad es que es para ustedes y espero que les beneficie mucho. Nos vemos pronto. Como siempre, deseo que tengan todo el éxito que creen merecer. Hasta el próximo episodio.